Bien, buenas tardes alumnos y alumnos de Historia de América, de la clase número 27, la segunda parte. Bien, seguimos con el tema de la mujer en la sociedad colonial, subtema número 3 de la unidad 4, en la que estamos viendo diversos aspectos de la sociedad de antiguo régimen Allende y Aquén de los Trópicos. Allende y Aquén de los Trópicos es un concepto que planteo tomando el concepto de el antiguo régimen de los trópicos. Es un concepto planteado creo que por historiadores brasileños, ¿sí? Por lo menos hablé de ahí, en el cual hace referencia a que en torno a los trópicos se desarrollaron sociedades con cierta particularidad. Le agrego de Allende y Aquende por esta cuestión de que cercano a los trópicos o lejano a los trópicos, estas sociedades son muy similares, ¿no? Para comprender, por ejemplo, toda Nueva España, que estaba lejos de los trópicos, pero bueno, creo que también presenta características similares, más cercanas a los trópicos. Eso en cuanto al concepto espacial, ¿no? Entonces ya vimos acerca de la estructura social, algunas cuestiones, el artículo Jane Lockhart. Después precisamos también el subtema de la pobreza y los pobres. Después hablamos acerca de los mercaderes, ¿no? Como el grupo social más dinámico de esta sociedad. Y finalmente, en esta clase, el tema son las mujeres, de las cuales ya precisamos algunas cuestiones en un par de vivos que hice en Facebook. Espero que lo hayan podido ver, y si no lo pueden ver, están grabados ahí. Y hoy vamos a seguir hablando de algunas cuestiones generales de la mujer en la sociedad colonial. La bibliografía es un libro y es un artículo para el planteo general de las mujeres en toda Hispanoamérica colonial. Es el artículo de Asunción Labrin, La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana, que está dentro del tomo 4 de la historia de América Latina del Lee Bettel, que está disponible en internet todo el libro. Buscan ahí el capítulo correspondiente, un planteo general sobre la mujer. Y un estudio más específico, pero también válido para diversas partes de Hispanoamérica. En el sentido, Jujuy no es muy distinta a la ciudad y su sociedad y las mujeres de Jujuy respecto de otras mujeres de América, ¿no? En un libro compilado junto al historiador Santamaría y al antropólogo Ferreiro, que titulamos Mi propiedad privada, parafraseando el título del vals peruano, y en el cual hablamos en 4 artículos sobre las relaciones de género y de poder en el periodo colonial, tomando por ejemplo el artículo de Ferreiro, principalmente la historia de Catalina Clemencia de Obando, la joven esposa de Juan Fernández Campero, lo cual puede verse estas cuestiones de ejercicio de poder y de sociedad patriarcal. Luego está el artículo de Daniel Santamaría, en el cual analiza las relaciones de género a partir de un par de juicios criminales, también en el cual se pueden ver distintos aspectos de la violencia. Y finalmente 2 artículos míos, uno sobre las mujeres en fiestas y cofradías religiosas, en el cual hago algunas precisiones sobre las diversas libertades que tienen las mujeres, y otro sobre las relaciones de género en la frontera, tomando un par de casos de crímenes que involucran a hombres y mujeres en la frontera del Chaco de Jujuy, ¿no? Para el planteo ya común en la historiografía americanista sobre que en espacio fronterizo las relaciones de género gozan de una mayor libertad. Bien, en esta clase hacemos algunos planteos generales, ¿no? Sobre la mujer conquistada. ¿Por qué? Porque bueno, hacer un planteo muy general sobre la mujer sin tener en cuenta las diferencias entre las diversas etapas, 2 o 3 que se puede dividir el dominio colonial, imperial de los reinos ibéricos sobre las Indias occidentales, es equivocado. Entonces, una primera etapa debería ser considerada los años de la conquista, ¿no?
Y en ese sentido varía mucho la cronología, porque si bien en los imperios centrales como el imperio azteca o el imperio inca la conquista finaliza muy rápido, ¿sí? Ya para mediados del siglo XVI está concluida. En otros espacios, como puede ser el Reino de Chile, continúa hasta el siglo XIX, por ejemplo, o como puede ser el Chaco, ¿no? Que no termina en el siglo XVIII, sino que sigue hasta el siglo XIX. Entonces, hay distintas variaciones temporales, ¿no? Cuando termina la conquista, todo depende del espacio que consideremos. Por ejemplo, el espacio donde yo vivo, que es el Valle del Lerma, acá va a terminar a mediados del siglo XVII, ¿no? Cuando ya la quebrada de Humahuaca hace muchos años ha concluido la conquista. Entonces siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Que esas distinciones periódicas se deben vincular a los espacios propiamente dichos. Aún así, de manera general, se podría decir con esta salvedad, o con esta precaución, de que para el siglo XVI ya ha terminado la etapa de la conquista y comienza la etapa plena de la colonización. En esta primera etapa, indudablemente, uno de los espacios locus de conquista van a ser las mujeres indígenas, ¿no? Por eso hablamos de la mujer conquistada. Y también en la etapa de la colonización, ¿no? La del 16 en adelante también, la mujer va a tener un rol esencial, ¿no? En el repoblamiento, en el mestizaje de la sociedad colonial. De la etapa de la conquista hay que destacar que sí, la conquista fue un hecho evidentemente masculino, ¿no? No fue en ese sentido una colonización con familias, sino fue un hecho masculino, la de la conquista, y en el cual el componente femenino correspondía a las indígenas. Es el caso, por ejemplo, muy evidente del Paraguay, en el cual tenemos un profundo mestizaje fruto de esta conquista evidentemente masculina, ¿no? Otra cuestión que se puede decir respecto a la mujer conquistada es el rol de la mujer indígena en la conquista. En ese sentido, la figura paradigmática es la de la esclava o sierva que se le entrega en el imperio azteca a Cortés, ¿no? Y que se va a llamar Malinche y que va a ser fundamental en todo el proceso de la conquista al traducir el mundo que se quería conquistar, el azteca, a las categorías de los conquistadores castellanos, ¿no? En ese sentido, esa especie de tradición sin serlo, estrictamente, nos permite ver, un ejemplo paradigmático, el rol de la mujer, el rol importantísimo que tiene la mujer en todo el proceso de la conquista. Porque va a intermediar, en muchas situaciones va a intermediar. Va a posibilitar, en muchos casos, en otros casos no, pero va a ser un instrumento de mediación fundamental en toda la conquista. Sin las mujeres hubiese sido imposible la conquista de México. Sin la traducción de la Malinche hubiese sido imposible que Cortés hubiese conquistado México. Eso es lo que estamos planteando. Finalmente, la cuestión de los cuerpos gozosos, ¿no? A veces esta es una categoría muy difícil de encontrar en la documentación. Por ejemplo, estoy tratando de ver la cuestión esta de poner el gusto de las mujeres, ¿no? por los cuerpos masculinos, que gustaban en el periodo colonial, ¿no? ¿Qué cuerpo les gustaba, ¿no? Y hay muy pocas referencias documentales. A pesar de ser un factor fundamental, ¿no? Fundamental en todo el proceso de conquista. Por ejemplo, en tierra firme, lo que actualmente es Panamá, y anteriormente era Colombia, los gobernadores plantean a mediados del siglo XVIII que se envíen negros o mulatos a las haciendas como trabajadores o a los fuertes, porque dicen allí las mujeres los prefieren. ¿Sí? O sea, las indias tienen mucho amor y mucho deseo por el goce de los negros. Lo que no sé es cómo fue ese cuerpo negro, porque estamos acostumbrados a ver el cuerpo negro actual, ¿no? El cuerpo indígena también hay algunas referencias respecto, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo del gozo, ¿no? Respecto del cuerpo masculino, porque en realidad sobre eso queda mucho a veces más evidencia que sobre el cuerpo femenino, ¿no? Algunas referencias hablan que los caciques andinos son gordos, ¿sí? son muy gordos, entonces la gordura pareciera ser un rasgo de la belleza corporal masculina. Pero ¿cuál es el rasgo, ¿no? de la belleza corporal femenina? Es algo que tal vez
nos cueste encontrar, ¿no? La blancura puede ser, ¿no? En algunas rebeliones indígenas se hablan de mujeres blancas, ¿no? Lo blanco, es la claridad de la piel. Esto me hace acordar que, por ejemplo, todos sabemos, aquellos que comemos carne vacuna, que cuanto más clara es la carne, más blanda es, ¿no? Tal vez tenga que ver con esa cuestión, ¿no? Que el goce se confunde directamente con la alimentación, ¿no? De allí te voy a comer a veces. Este, ya en plena etapa colonial, siglo XVII en adelante, mmm, podemos hablar de las mujeres de las Indias, ¿no? ¿Dónde encontramos estas mujeres en las Indias occidentales, ¿no? Bueno, las encontramos masivamente, ¿no? Un número muy grande, enclaustradas. La mujer es un factor de orden, en tanto el lazo conyugal puede domesticar y controlar al marido, ¿no? Pero cuando no logra establecer un vínculo y un lazo conyugal, es un factor de desorden y por lo tanto debe ser controlada, enclaustrada, encerrada, ¿no? En un mercado de goce y sexo en el cual la mujer es escasa, ¿no? Entonces por eso es un factor de desorden. Hay pocas mujeres y hay disponibles y muchos hombres, ¿no? Por eso a eso me refiero con que es peligrosa, ¿no? Y por eso tenemos ese invento y esa construcción del claustro femenino. Tampoco hay que acentuar tanto este aspecto, seguramente lo van a ver en el artículo de Labrin, porque los conventos, aún los conventos de clausura, ¿sí? Tenían una gran inserción dentro de la ciudad. De hecho, si ustedes recorren el espacio de las ciudades americanas, no necesitan ir no necesitan ir a Popayán, como fui yo en Colombia, solo pasen por Salto, pasen por Jujuy, fíjense en dónde están los conventos de clausura, ¿no? Y van a ver que están dentro de la ciudad, dentro del casco urbano, ¿no? Metidos dentro. Entonces, no, estaban insertos dentro de la sociedad. Esa clausura a veces era ficticia, ¿no? Tenían mucho vínculo con la sociedad. Dije anteriormente que el matrimonio va a ser determinante en la domesticación de la mujer. Esta construcción europea, ¿no? que lentamente empieza a cuajar, lentamente, ¿sí? Uno podría decir que desde finales de la Edad Media empieza a promoverse esta cuestión del matrimonio y vincular al matrimonio, el surgimiento del amor romántico, ¿no? Cosa que para el siglo XV, cuando se inicia la conquista de América, ya la institución está prefigurada, ¿no? La institución del matrimonio, con esos contornos y perfiles que los que estamos casados o los que están casados o no lo están, pero bueno, los conocen, pues son hijos o lo que fuere, saben, ¿no? En ese sentido, la mujer como actor va a ser el sector dominado, el grupo dominado dentro de esta, o domesticado dentro de esta institución, no hacia el hombre, no hacia el hombre. Esa domesticación va a tener un carácter evidentemente patrimonial, en tanto se le va a asignar la función exclusiva de la maternidad, de la salvaguarda y el honor del hogar. A eso nos referimos con cuerpo domesticado. Y se va a restringir las cuestiones del gozo y del deseo a lo estrictamente procreativo. Si hablamos de mujeres domesticadas. Pero también es necesario considerar que hay muchas mujeres liberadas, ¿no? O sea, las mujeres de los sectores populares, como lo planteé en el vivo que hice en el Facebook, ¿no? Van a tener una mayor libertad respecto a las mujeres del patriciado, ¿sí? Porque si bien es necesario para la armonía social el control de las mujeres, también para la misma armonía social es necesario brindar algunos canales, algunas válvulas de escape a las tensiones sociales. Y si yo enclaustro a todas las mujeres en convento y si domestico a todas las mujeres en el matrimonio, entonces no va a haber mujeres con las cuales gozar, ¿no? Y eso, bueno, te puede dar lugar a peores tensiones, ¿no? Por eso es que a la par que se hace una domesticación de la mujer, se liberaba a otras, ¿no?
para que sobre esas otras, bueno, se pudiera encontrar un equilibrio en el orden y el desorden, ¿no? Un último punto que es necesario mencionar es las mujeres esclavas, ¿no? Y en ese sentido no solamente hablar de las mujeres negras, sino también de las mujeres indígenas. La esclavitud indígena es un tema poco estudiado, ¿no? En la historia de América colonial, negado de alguna manera, ¿no? Una vocación de negación de la esclavitud indígena, cuando todos sabemos que se practicó, todo historiador sabe que se practicó y se practicó masivamente, y de hecho en Jujuy, en Tucumán, fue masivo la esclavitud indígena. Fue mucho mayor la esclavitud indígena que la esclavitud negra, por ejemplo, ¿sí? Para que tengamos una idea. Y en ese sentido, tanto las esclavas indígenas como las esclavas negras viven una situación muy peculiar, ¿no? Van a ser la vía del amplio y notable mestizaje de toda la región del Tucumán. Si uno tiene que definir qué es el Tucumán, tendría que decir que el Tucumán es una región mestiza, ¿sí? Mestiza, profundamente mestiza. Y en ese mestizaje la esclavitud de la mujer está directamente vinculada, ¿no? Porque justamente estas esclavas indias y negras van a ser el locus, el lugar en el cual se ejerza de una manera violenta, ¿sí? En distintos niveles, violencia simbólica, por ejemplo, con promesas, ¿no? Con dádivas, y violencia física, con la violación propiamente dicha, este gozo y el placer sexual. Bien, estos son algunos aspectos que van a poder encontrar en la bibliografía, espero que les sirva como planteo, y con eso terminamos esta clase. Muchas gracias.